Aquí estamos de nuevo, mis hermanos. Espero que se escuche bien ahora. Espero que ahora la transmisión se escuche bien. Tuvimos dificultades hace un rato con la transmisión. No se estaba escuchando bien, pero por favor, si me dejan saber los que están entrando ahorita, cómo se está escuchando. Si se oye bien, por favor, déjenme saber. Me gustaría saber cómo estoy saliendo porque tuve problemas ah, con el sonido. Entonces no quiero que se oiga entrecortado. Por favor, quiero saber si se oye bien. Dice, amén, pastor. Por favor, díganme, sí, pastor, se oye bien, se escucha bien. Eso quiero que me dejen saber, por favor, para seguir y, ¿verdad? Para que no me pierda. Sí se oye mejor. Se oye mejor. Cuando se oye mejor, me están diciendo que se oye entrecortado todavía o se escucha claro. Estoy tratando de ver que todo esté bien. Se escucha bien, dice la hermana Braulia. Gracias, Braulita. Ok, ¿alguien más, por favor? Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí se oye bien. Sí se oye quebrado. Sí, muy bien. Ok, es lo que quiero que me digan. Se escucha bien. Se oye bien. Ok, entonces ahí estamos bien, creo ya. Sí se oye bien. Eso. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, bien, muy bien, qué bien. Entonces ya estoy más tranquilo porque ya se está escuchando mejor. Sí, ya se escucha. Ok, perfecto. Se escucha claro, muy bien. Ahora sí, entonces ya entramos otra vez a donde estábamos. Sí, tuve que hacer unas llamadas a la NASA. Me comuniqué con unos amigos allá, les dije que por favor no me estuvieran moviendo el satélite porque les iba a quitar el trabajo. Entonces ya me comuniqué con varios de ellos y algunos me llamaron rápidamente y me dijeron, me pidieron disculpas, ¿verdad? Ya todo está trabajando bien. Ok, mis amados hermanos, gloria al Señor. Voy a esperar que estemos entrando más, por favor, más hermanos. Gloria a Dios, qué bueno saludarlos, se escucha bien. Sí, entonces ya sé dónde estaba el problema. Sí, como les digo, ya me comuniqué con algunos hermanos de la NASA, entonces ellos ya vinieron al rescate y pues ahí con la tecnología que conocemos también, la poquita, ¿verdad? Pero más que todo, pues aquí estamos bien. Sí, pastor, se oye muy bien. Ok, qué bien, muy bien. Entonces yo ya sé dónde está, ya sé dónde estaba el problema. Ok, entonces el problema era que parece ser que yo tengo un aparato donde me agarra mi iPad, que me lo presiona. Entonces parece ser que yo, cuando lo puse esta vez, cuando presioné también donde está el volumen. Y entonces estaba presionado el volumen. Entonces eso era lo que estaba sucediendo. O sea, ese es mi diagnóstico según la NASA. Entonces ahorita ya lo quité y lo puse bien. Entonces, ok, gloria a Dios, qué bueno. ¿Ya vieron? Dios es bueno con nosotros. Así que estábamos hablando referente, no sé dónde me quedé, realmente no sé dónde se perdió la señal. Si alguien me puede decir, pastor, se quedó aquí, o porque yo estaba hablando acerca de cómo fue su conversión, dónde fue su conversión, por qué vino usted a Cristo, cuántas veces usted se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. La otra pregunta fue cómo era usted cuando no era cristiano. Y la última era cómo es usted ahora como cristiano. No me acuerdo si, mejor dicho, no sé hasta dónde usted oyó. Algunos me están escribiendo Hechos 22. Hasta ahí me oyeron cuando comencé a predicar. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 22 y vamos a ver acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Ok, por favor, a la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era usted sin haber conocido a Cristo? ¿Cómo era usted cuando no tenía Cristo en su corazón? Y si han habido cambios, hermano, en su vida de lo que Dios ha hecho. Eso es muy importante. Entonces, la conversión de Saulo la vamos a ver. Más que todo, la pregunta ahorita que vamos a responder era, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Hechos capítulo 22 y verso 3 dice así, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sabéis o lo sois hoy. Entonces, Saulo de Tarso, hermano, él era un judío que había nacido en Tarso, por eso se le dice Saulo de Tarso, de Cilicia. Y él fue educado bajo un gran hombre conocedor de la palabra llamado Gamaliel. Ahí fueron donde él recibió probablemente la mayoría de sus estudios, con mucho conocimiento de lo que es el pueblo judío. Luego vamos a contestar también cuál era la profesión de Saulo o a qué se dedicaba Saulo de Tarso. Filipenses, vamos a la escritura, a Filipenses capítulo 3 y verso 5. Filipenses capítulo 3 y verso 5. ¿Cuál era la profesión de Saulo o a qué se dedicaba él? Bueno, dice Filipenses 3:5, que él fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Bueno, entonces aquí la Biblia nos está mostrando que Saulo de Tarso venía también del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreo, y que en cuanto a la ley, a lo que él se dedicaba era a ser fariseo. Y se convierte entonces así, por un celo que él tenía, en perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús. Perseguidor es una persona que molesta, según el diccionario, una persona que molesta, que fatiga o que cansa o que hace sufrir a otra persona. Ese es un perseguidor. Saulo de Tarso era un fariseo que estudió a los pies de Gamaliel, era judío de la tribu de Benjamín y comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 22 y verso 4, vamos a Hechos 22, verso 4. Dice así la palabra, dando él su testimonio. Y perseguí este camino hasta la muerte. Camino se utilizaba antes en el tiempo de la iglesia primitiva para dejar saber que era el camino de los cristianos. Este nuevo camino, esta nueva senda, esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina. A ellos le llamaban el camino. Entonces dice, y perseguí este camino hasta la muerte. Imagínense que Saulo de Tarso estaba tan ligado a sus creencias, a sus costumbres, a su religión farisea, que comenzó a perseguir a la iglesia y dice que persiguió a la iglesia, persiguió ese camino hasta la muerte. O sea, dijo, yo voy a terminar con esto, tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Este es el testimonio después de que ya Saulo se convierte, pero nos está dando la información de quién era él antes sin Cristo. Y por eso yo le hacía las preguntas a ustedes. ¿Quién era usted sin Cristo? ¿Qué era lo que usted hacía? ¿Cómo era su conducta? Entonces aquí vemos cómo Saulo de Tarso era. Entonces él comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. Pero tenemos que ver entonces quiénes eran los fariseos, esta secta de hombres, quiénes eran ellos, porque Pablo se había convertido a ser un fariseo. Entonces, mire las características de los fariseos. Dice, entre las principales doctrinas y elementos que caracterizaban a los fariseos, podemos destacar que eran judíos intelectuales y con gran influencia política
y social. Estaban bien metidas en los negocios de política, en el gobierno y todo lo que era social. Ese era su ambiente de ellos. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. O sea que como quien dice, ellos eran la última Pepsi-Cola o la Coca-Cola del desierto. Ellos, todo lo que ellos decían, nadie había más inteligentes que ellos. Su pensamiento era superior, pensaban ellos, a los demás. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres a tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida un propio destino. ¿Qué otra cosa? Obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Ahora, por eso es que Pablo castigaba a la iglesia, porque Saulo, todavía no era Pablo, Saulo pensaba que él, por perseguir a la iglesia, estaba haciendo algo bueno para Dios. Pensaba, vamos a eliminar a estos herejes, esta doctrina falsa, este camino falso, y yo me voy a dedicar a exterminarlos. Entonces él pensaba que cuando él castigaba a los cristianos, de una manera u otra, él iba a ser recompensado por Dios por lo que estaba haciendo. Esto pasó en muchas sectas falsas antes, hermano, que quemaban a los cristianos. Bueno, sufrieron mucho los cristianos, ¿verdad? Los quemaban pensando que así ellos hacían obras para sus dioses buenas. Miremos las costumbres y tradiciones de los fariseos. Algunas de las costumbres y tradiciones que practicaban los fariseos eran las siguientes. Por ser tan estrictos en su doctrina, no permitían los casamientos con personas paganas. Concentraron su culto religioso en la sinagoga y no a través de su sacerdote, diferenciándose entre otras cosas de los saduceos. Les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre de ellos. Esto lo miramos mucho en la palabra, que ellos siempre querían estar bien con el pueblo, ¿verdad? Ellos les interesaba mucho lo que otras personas opinaran de ellos. También se preocupaban mucho por el estatus social, ¿verdad? Que ellos querían representar algo, se sentían muy importantes, ¿verdad? Entonces, pertenecían a la clase media y contaban con gran apoyo de comerciantes y políticos. Estuvieron en contra de las influencias de Jesús, a pesar de que se dice que los fariseos, a partir de su doctrina sobre la resurrección de los muertos, le abrieron las puertas al cristianismo como religión. Su dogma evolucionó convirtiéndose en lo que hoy se conoce como judaísmo rabínico, que todavía hasta el día de hoy pueden existir esos fariseos dentro del pueblo judío, que son los rabinos el día de hoy, ¿verdad? Que estudian la palabra. Tal vez no todos dentro de ellos, pero hay un grupo que probablemente se dedican a eso, ¿verdad? A ser fariseos. Y en lo espiritual, pues nosotros decimos a veces en nuestros términos que hablamos espiritualmente entre los cristianos, decimos, este hermano es fariseo, porque son demasiado estrictos y muchas veces querían ocultar lo que realmente había en ellos. Les gustaba que la gente los elogiara, que la gente dijera, wow, qué conocimiento el que tiene, ¿verdad? Entonces, les gustaba también hacer oraciones en público, dice la palabra, ¿verdad? Que oraban en público para que la gente los viera. Les gustaba echar las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Cuando la gente los estaba viendo, para que la gente viera todo lo que aportaban, todo lo que daban, pero realmente en sus corazones ellos no estaban bien. En una forma espiritualmente, en nuestro lenguaje espiritual cristiano, pueden haber muchos cristianos de esa manera, fariseos, que solo aparentan y que solo quieren que la gente los elogie por lo que hacen, pero realmente en sus corazones no está lo verdadero del Señor. Por eso las preguntas que yo le hacía a usted, ¿cómo se convirtió?
¿Usted en qué tiempo se convirtió? ¿Cómo vino a Cristo? ¿Cómo era su vida antes sin Cristo? ¿Y cómo ahora usted con Cristo está viviendo? Entonces, vamos a ver un poco más lo que sucedía. Recuérdese que estas eran las características y tradiciones de este fariseo llamado Saulo de Tarso. Él estaba bien metido en esta religión, en esta secta, hermano, que comenzaron a perseguir a la iglesia de tal manera que cuando los discípulos, hermano, y comienza la iglesia a crecer, varios hermanos comenzaron a enseñar la palabra del Señor y comenzó una persecución de cristianos, comenzando con Esteban, que fue el primer mártir, donde Esteban comenzó a predicar y habló de Jesucristo, de cómo los judíos habían matado y rechazado a Jesús y no les gustó lo que él estaba diciendo porque les decía sus verdades. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. Dice que, hermano, se acostumbraba a abrir un hoyo muy grande en la tierra donde pues la gente no pudiera salir, y ahí lo ponían y la gente les tiraba piedras hasta que lo mataban. Esa era algo muy común que hacían. Entonces, esa fue la manera como Esteban murió. Esteban murió pidiéndole al Señor que perdonara los pecados de los que lo estaban apedreando porque no sabían lo que estaban haciendo, y entregó su vida y vio al Señor. Vio el cielo abierto, vio al Señor que lo estaba esperando. Qué glorioso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Ahí comenzó la persecución de la iglesia. Y entonces, en esos tiempos, eran los tiempos de Saulo de Tarso. Recordemos que Saulo de Tarso parece ser que él no fue uno de los discípulos de Jesús. Él vino un tiempo más adelante su conversión. No sé si él vio a Jesús, si lo vio o no lo vio, o nunca quiso recibirlo, pero después vemos que Saulo de Tarso comienza a perseguir a los que seguían a Cristo, a esa doctrina que ellos le llamaban el camino. Entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y Hechos capítulo 8 y verso 1. Hechos capítulo 8 y verso 1, porque como le digo, comenzó la persecución y mataron a Esteban. Entonces dice el verso 1 del capítulo 8 de Hechos: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Solo ellos se quedaron en Jerusalén. De ahí todos los demás, hermano, se fueron de Jerusalén y comenzaron a salir a otros lugares, lo que el Señor ya había profetizado en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde él dijo que fueran a predicar a Samaria, a Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Pero los discípulos se habían acomodado en Jerusalén y no salían a predicar a otros lados, nada más que en Jerusalén. Y yo creo que entonces parte de la persecución que ellos tuvieron fue porque ellos no estaban obedeciendo a lo que Dios les había dicho: vayan y prediquen este evangelio a otros lados. Entonces, al ver Dios que ellos estaban bien comoditos ahí predicando en Jerusalén y que todo estaba bien, Dios mandó la persecución. Entonces, Dios permitió la persecución para que entonces muchos de los creyentes, de los discípulos, salieran a otros lados a predicar, y así fue como el evangelio se comenzó a expandir. Quiere decir, hermano, que Dios, le repito, Dios está ahorita con esta vez del coronavirus. Dios está en el control y Él sabe por qué lo está haciendo. En aquel tiempo la gente decía: ¿por qué nos están persiguiendo? Que están matando a los cristianos. Y sí, los mataban, los apedreaban, los crucificaban, bueno, morían. Y entonces había una conmoción entre los cristianos diciendo: ¿por qué está pasando? ¿Por qué esta persecución? Pero ellos no sabían que esa persecución había sido mandada para que ellos salieran de donde estaban y fueran a predicar el evangelio a otros lados. De hecho, el apóstol Pablo, ya siendo Pablo, ¿verdad?, él va a predicar a otros lugares, a Roma, va a predicar a otras iglesias donde estos cristianos que ya habían salido habían formado iglesias. Entonces, bueno, eso es más adelante. Pero aquí vemos que entonces, por la persecución que hubo, los esparcidos fueron a las regiones de Judea, de Samaria, pero los apóstoles todavía se quedaron en Jerusalén. Dice el verso 2 del capítulo 8 de Hechos: y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Porque
había muerto Esteban. Pero Saulo, verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Entonces, como ya vimos, Saulo de Tarso era un hombre de una alta educación y pensó que el cristianismo era malo y que era engañoso. Quizá tomó como ejemplo Saulo de Tarso en una ocasión en el Antiguo Testamento donde Fines, quien era quien en el libro de Éxodo mató a un hombre y a una mujer inmorales con una lanza, y Dios honró su acción parando así la plaga que se había mandado. Lo que había sucedido aquí es que habían unos israelitas que se habían mezclado con, si no me equivoco, con moabitas o amalecitas, lo cual a Dios no le agradaba, pero este hombre vino y se juntó con esta mujer y dijo que no la iba a dejar cuando Dios dijo que las dejara. Entonces vino este hombre llamado Fineas, pero él vino en el Espíritu de Dios, con un celo del Espíritu de Dios, porque Dios les mandó una plaga y comenzó mucha gente a morir. Mire cómo las plagas han existido en la Biblia, como que son algo que Dios permite. Entonces mandó esta plaga y la gente estaba muriendo. Entonces, aún en esa muerte y todo, este hombre no quería dejar a esa mujer que había tomado, que no era israelita. Entonces vino Fineas y por el Espíritu de Dios agarró una lanza y lo que hizo fue que mató a aquel hombre y mató a la mujer por la inmoralidad que estaban haciendo, y eso detuvo la plaga, porque el celo que él tenía era de parte de Dios. Y entonces Dios dijo, lo aprobó y dijo, él ha quitado esta desobediencia, y la plaga se detuvo. Entonces nos podemos imaginar que Pablo pensaba, yo voy a hacer lo mismo. Esta es una plaga de cristianos, una plaga de inmorales, una plaga de perdidos, que hablan de Cristo. Entonces yo os voy a detener así como Fineas lo hizo. Dios está conmigo y el celo de Jehová. Eso Saulo pensaba, es que él pensaba que estaba bien. Mire, hay tanta gente inteligente en el mundo, de que piensan que están bien con Dios, que son sabios. Pero hermano, lo que están haciendo no está bien en sus vidas. Entonces, Saulo era un hombre muy inteligente, ya lo vimos, estudiado en las universidades mejores de aquel entonces, bajo maestros muy buenos como Gamaliel, que creo que fue uno de sus maestros, hermano. Pero en lo espiritual, Saulo estaba perdido. Por eso le preguntaba a usted tal vez era un hombre con mucho conocimiento, tal vez usted leía muchos libros, tal vez usted tenía sus propias opiniones del evangelio y por eso usted tal vez lo rechazaba. O tal vez totalmente era ignorante a las cosas del evangelio del Señor y no quería meterse, o los vicios lo tenían atado, que usted no podía salir de ahí, o circunstancias, hermano, por las cuales usted vino al Señor. Y ahora aquí estamos viendo a un hombre llamado Saulo, un gran intelecto en aquel entonces, un prominente, pero que está dedicado a perseguir a la iglesia. Entonces, hermano, Saulo de Tarso por lo que él estaba haciendo, era la imagen de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Imagínense, él decía, lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Por eso le leí cuál era una de las características de los fariseos, que lo que ellos pensaban, para ellos era superior a lo que otro fuera a pensar. Entonces, claro, ahora vemos a Saulo fariseo, con mente farisea, diciendo, es que lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo es lo correcto, y entonces a esta gente la vamos a meter presa y la vamos a castigar. Y mucha gente piensa así, hermano. Mucha gente que no ha recibido al Señor Jesucristo, hermano, piensan de esa manera. Tienen mucho intelecto, razonan mucho la palabra. Tal vez usted fue uno de ellos, por eso le costó venir tanto a Cristo.
Le costó mucho porque usted razonaba. Incluso hay mucha gente que en el evangelio que todavía razona cosas. Este evangelio, hermano, disculpe, pero no es para razonarlo bajo sabiduría humana. Porque tenemos que también razonar la palabra, hay que estudiarla, ¿verdad? Hay que ver que es verdad. La historia también nos cuenta muchas cosas. Pero es que hay gente realmente, hermano, que quiere entender la palabra con un sistema humano, y eso no es así, no se puede. Es a través del Espíritu del Señor, y gracias a Dios que usted y yo hemos entendido esa verdad de que, hermano, es a través de la fe y es a través de Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Entonces, ¿cuánta gente que tiene grandes doctorados, grandes estudios, pero que realmente rechazan a Dios? Por eso el Señor Dios, hermano, en una porción de la Escritura dijo: te alabo, Padre, porque le revelaste estas cosas a estos pequeñitos y se las ocultaste a los sabios y a los grandes de este mundo. Oh, gloria a Dios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces sigamos viendo. Saulo, entonces, por eso es que él odiaba a los discípulos del Señor, porque él en su pensamiento pensaba que estaba bien. Ahora, Saulo no estaba buscando a Jesús, porque podríamos decir que Saulo estaba decidido de ir en contra de Jesús. Saulo de Tarso estaba decidido de ir en contra de Jesús, al cual él no conocía, al cual él tal vez nunca vio, pero miraba a los cristianos, y entonces él iba en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido de ir a favor de él, y él no sabía. Él no sabía los planes que el Señor tenía para él. Como usted, yo no sé si ustedes fueron de esas personas, pero he oído testimonios de hermanos que cuando comenzaban los servicios en su pueblo, en su país, donde fuera, muchos agarraban piedras y le tiraban piedras a la iglesia, a las láminas. Se recuerda que la lámina va sobre las casas, ¿verdad? En nuestros países se llaman láminas y hacen mucho ruido. Entonces tiraban piedras, hermanos, sobre las láminas, y en los medios de los cultos, ¿verdad? Los hermanos estaban siendo asediados por gente que no los quería, o hacían otra cosa, un montón de cosas bárbaras, pensando de que estaban haciendo bien. Entonces, Saulo era uno de esos. Saulo decía: yo estoy haciendo bien. Me he decidido a castigar a estas personas. Vamos a Hechos capítulo 9, porque aquí nos cuenta la historia de que como estaba decidido Saulo para exterminar a los del camino, que así se les llamaba, entonces comenzó él, hermano, a pedir cartas de recomendación a los grandes hombres de aquel entonces para que le dieran la autoridad de entrar a casas, de entrar posiblemente a los templos y sacar a la gente, hermano, meterla presa, incluso tal vez hasta que las matara. Incluso la palabra del Señor dice que en la muerte de Esteban, cuando estaban apedreando a Esteban, dice ahí la Escritura, no sé si lo voy a leer más adelante, pero dice la Escritura que Saulo de Tarso, que era un joven en ese entonces, estaba ahí y estaba aprobando también la muerte de Esteban. No dice la Escritura que Saulo le haya tirado piedras, no lo dice, pero puede ser que también lo pudo haber hecho, pero la Biblia no dice eso. Pero lo que dice la Biblia era que él detuvo los mantos de los que estaban apedreando a Esteban. Y entonces eso nos da a entender que él estaba aprobando eso. Pero ahora, entonces, él pide todas esas cartas porque lo conocían a Saulo. Los fariseos felices, hermanos, los que odiaban a los cristianos, felices que Saulo, un hombre, al fin se levantó, un hombre para destruir esta secta, según ellos, secta falsa, y le dieron permiso, hermano, cartas selladas con autoridad de que él podía hacer lo que él quería con los cristianos. O sea que Saulo era cosa seria, mis hermanos. ¿Cómo era usted sin tener a Cristo? ¿Cómo era yo sin Cristo? Olvídese. Entonces, Hechos 9:1 dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino,
tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. ¿Se imagina usted? Ahí va Saulo con su batallón de personas. Ahora sí vamos a agarrar a todos esos cristianos. Y aquí llevo mis cartas que me respaldan. Nadie me puede detener. Así que iba él feliz, hermano. Él feliz a atrapar supuestamente a los cristianos. Y entonces, hermano, mientras iba en el camino, dice la palabra del Señor, que vino, hermano, una luz, ¿verdad? Resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Imagínense me imagino yo de esos focos, ¿verdad? Que son bien fuertes y que alumbran eso en los teatros, ¿verdad? ¡Bum! Pero una luz del cielo que ¡pam! Le cayó encima, hermano. Y dice que lo que sucedió fue que él se cayó, dice el verso 4, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, hermano, no sé cómo iba él, ¿verdad? Siempre decimos eso. No sé si iba a pie o iba subido en algún asno, un camello, un caballo, no sé, pero la cosa es que se cayó porque el poder de Dios lo botó al piso, a tierra, cayó totalmente. Hermano, y oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero dejarte saber a ti que no le has entregado tu corazón a Cristo, que el Señor conoce tu nombre, conoce tu historial. Imagínese, hermano, el Señor sabía el nombre de Saulo, y ya va a ver usted por qué lo sabía. Ya lo conocía el Señor a Saulo. O sea, el Señor ya nos conocía a nosotros. Y tú que me estás escuchando, te repito una vez más, aunque no me lo creas, el Señor Dios Todopoderoso conoce tu nombre, conoce tu genética, te conoce todo. Y Él quiere que tú vengas a Él porque quiere hacerte una nueva criatura si no le has dado tu vida. Mira la historia de este hombre. Y entonces, hermano, cuando él cae a tierra, la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz no dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? Ni tampoco dijo la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué estás tú matando a esta gente inocente? No, la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dando a entender el Señor que Él es el dueño de la iglesia, que Él es el dueño de nuestras vidas, mis hermanos. El Señor nos ha defendido cantidad de veces. El enemigo ha venido a atacarnos. Y hermano, nosotros porque no miramos las batallas espirituales en los aires, como le pasó a Daniel cuando estaba orando, cuando él se estaba arrepintiendo y pidiendo perdón al Señor por los pecados de Israel, hermano. Sus oraciones, dice la Biblia, que cuando él estaba orando, él le decía: Señor, contéstame, y no venía la respuesta, hermano, hasta que no sé cuántos días, 21 días creo que pasaron, si no me equivoco, cuando llegó un ángel a hablarle, le dijo a Daniel: Daniel, siervo amado, traigo la respuesta para lo que tú habías pedido. Sé que vengo tarde, bueno, no tarde, pero él siempre iba puntual, pero vengo hasta ahora. Dijo: porque el ángel de Persia tuvo una batalla y no quería dejarnos pasar, no me dejaba pasar, pero vino el arcángel Miguel y me ayudó en esta batalla y ahora te traigo la respuesta. Lo que quiero decir es que en los cielos hay batallas espirituales que los seres humanos no nos damos cuenta. Allá arriba, hermano, ángeles pelean por nosotros también. Allá arriba, hermano, hay potestades que quieren destruirnos, mas Dios nos ayuda. Y entonces no sabemos lo que está pasando allá arriba, hermano. Por eso, cuando nos vienen a atacar, Dios sale en nuestra defensa y le grita a los demonios o a esas potestades a través de ángeles, ¿verdad? Cuidado, tocan a la niña de mis ojos. Cuidado, tocan a mi iglesia. Hay momentos en que Dios lo va a permitir, porque como ahora que nos está pasando por esto, porque repito, esta es una purificación. El Señor Dios está limpiándonos. Dios nos va a sacar de aquí nuevos, que haya arrepentimiento. Hermano, que realmente busquemos al Señor. Bueno, entonces, hermano, eso es lo que estaba haciendo Saulo persiguiéndola. Entonces viene Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te metes conmigo?
Y mire lo que dice el verso 5. Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, oiga lo que le respondió Jesús. Y fue Jesús, dice la Biblia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, Dios mío. ¿Se imagina, hermano, el impacto que recibió Saulo cuando oyó una voz del cielo que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo? Saulo, tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú no los estás persiguiendo a ellos, Saulo. Tú me estás persiguiendo a mí. Saulo, te estás metiendo conmigo. Oiga eso, hermano. Porque el que se mete con nosotros definitivamente se mete con Jesús. Qué tremendo. Esto es para llenarnos de gozo. No ponernos orgullosos, hermano, en el sentido, oh, no de esa manera, decir Jesús está conmigo. Y no de esa manera. Usted me explico. Sino que de una gratitud en nuestro corazón de decir, Señor, tú estás conmigo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Qué lindo es tener, hermano, al Señor de nuestro lado que nos defiende y siempre lo va a hacer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque estaba impactado lo que estaba sucediendo. Y le dice, levántate, verso 6. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo no sé cómo fue la conversión de usted, hermano. Yo no sé qué sintió usted cuando alguien le habló de Cristo. Yo no sé si usted rechinó los dientes y se enojó cuando un cristiano llegó y le dijo ciertas verdades en las cuales usted estaba viviendo y que necesitaba a Cristo. A la gente no le gusta que uno les diga que son pecadores. Como que no les gusta, y en lo profundo de su corazón saben que son pecadores, pero no quieren admitirlo. Saulo por muchas veces tal vez no quiso, hermano, él admitir que era un pecador, que necesitaba salvación. Y ahora se encontró aquí, él salió a perseguir a los cristianos, hermano, y el Señor lo salió a recibir. Eso es algo maravilloso, hermano. Yo no sé cómo, repito, hermano, cómo usted era en el mundo. ¿Qué Dios tuvo que hacer para que usted viniera a los pies del Señor? Le cuento, ya le dije, mi mamá vino a través de una enfermedad. Tuvo que enfermarla el Señor para que mi mamá viniera al Señor. Misericordia. Mi hermano, yo solo he contado el testimonio de mi hermano. Mi hermano no quería nada con el Señor por 34 años, se le evangelizó y nada. Pero ¿qué hizo el Señor? Una vez lo agarraron preso y ahí en la cárcel tuvo que recibir a Cristo Jesús. Misericordia de parte de Dios para poderlo salvar, porque era la única manera de que pudiera recibir al Señor. ¿Cómo lo trajo a usted el Señor? Tal vez lo trajo porque usted era un adicto a las drogas. Hermano, usted ya estaba totalmente en ese vicio. Tal vez usted, hermano, su matrimonio se estaba desboronando, ya estaba desboronado. O una enfermedad muy grande. Dios lo permite para que usted reconozca al Señor. Y ahora aquí, hermano, la manera de poder traer a Pablo era que el Señor le hablara, porque este hombre, por decirle algo, quería evidencias. Quería evidencias. Y como era muy inteligente, muy sabio, hermano, él quería evidencias. Por eso es que en esta salvación, en esta conversión, fue algo muy especial con él. No pasa con todos, que lo vamos a ver después. Pero esto fue algo especial con Saulo de Tarso, porque era la manera como Saulo iba a entender que hay un Dios, que Jesús era real. Oyó la voz y Jesús le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, yo no sé cómo lo hizo con usted. Tal vez a otros no le hizo eso, pero algo sucedió al Espíritu, ¿verdad? Pero venimos a Cristo. Ahora, dice que, vamos a ver aquí, el verso 6 le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. El Señor le mandó una ceguera a Saulo. Lo puso ciego, lo cegó. Entonces dice que llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo metió Dios en una
en una posición donde dijo, te voy a enseñar quién soy yo. Porque Pablo estaba impactado con la voz, con la luz. Primero es esta tremenda luz que vino, hermano, que imagínense la fuerza de esa luz, más la poderosa voz que le habló. Saulo se quedó ciego y yo creo, hermano, que hasta mudo se había quedado. Ni hambre tenía, dice que no comió ni bebió. Estaba asombrado de lo que había pasado. No tenía él explicación. Siendo un fariseo, no entendía. Hay mucha gente que no entiende cómo Dios actúa. Hermano, Dios es poderoso. Si tú me estás escuchando, no le has entregado tu vida a Cristo. Dios te está llamando. Dios existe, Dios es real. Y ahora aquí estaba Saulo, ciego, tal vez mudo. Eso ya lo estoy exagerando ya acá, pero tal vez ciego, mudo y sin hambre. Pensando, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es esto? Esta voz que me dijo que yo lo estaba persiguiendo a él. Entonces Saulo comenzó a pensar, de verdad, estos cristianos son seguidores de un Dios real. Y yo me estoy oponiendo y los he estado encarcelando. Imagínense en esos 3 días todo lo que Saulo comenzó a pensar. Hermano, usted cuando vino a Cristo probablemente comenzó a pensar, ¿y dónde yo estaba metido? ¿Por qué por tantos años yo creía esto? ¿Por qué por tantos años yo seguí esto, yo adoré esto, yo hice esto? Y ahora cuando usted vino a Cristo se da cuenta de la gracia tan hermosa de Jesús que nos salvó, y lo que Él quiere es no tanto sacrificio ni obediencia a su palabra. Que seamos llenados de Él, pero antes nos pedían un montón de cosas que teníamos que hacer para alcanzar la vida eterna y nos mandaban a ciertos lugares, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas. Y usted sabe lo que estoy hablando, y para poderlo sacar de donde estaba. Y que, hermano, nada de eso. Saulo estaba ahora pensando, ¿qué es esto? Yo he estudiado esto en los fariseos y me han enseñado todo esto y todo eso. Por eso él, cuando después dice él, todo ese conocimiento que yo tuve lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. No te llenes de tanto conocimiento del mundo, llénate de la palabra de Dios, porque las cosas del mundo nos envanecen, no sirven. No sirven para las cosas espirituales. No digo que no sirven para las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra. Sí sirve, pero eso no nos va a salvar. Ese conocimiento no nos va a salvar. Y ahora aquí vemos a un erudito, un hombre tremendo, hermano, que lleva cartas para apresar a los cristianos. Está ciego, está mudo y está sin hambre, hermano, y sin quien le ayude ahí en ese momento. Solo le dijo que se levantara, ¿verdad? Y que Dios le iba a decir lo que tenía que hacer. ¡Wow! Este evento espectacular, hermano, que le pasó a Saulo de Tarso, debe ser considerado como algo inusual. Porque Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz del cielo, ni con una luz, con una voz audible de parte de Él. Es raro, o sea, no digo que no haya pasado, no digo, algunos hermanos que me están oyendo en todo el mundo tal vez dirán, no, a mí sí me habló una voz. Gloria a Dios, esa fue tu experiencia. Dios tuvo que tratar porque tal vez tú eras demasiado incrédulo y Dios te permitió en su misericordia que escucharas una voz, o te reveló algo, te mostró algo literal para que tú vinieras al Señor, como le pasó a este hombre Saulo. Pero a otros no nos mostró nada. A otros a través de una prédica, en el sentido pues, él tuvo que haber hecho algo en nuestro espíritu, claro, pero no una evidencia tan tangible como la que estamos viendo acá. En mi conversión, yo solo sé que ese día un pastor predicó, y entonces no sé qué pasó, hermano. Y yo sentí el deseo de recibir a Cristo y pasé. Yo no sé cómo, por eso le pregunté cómo fue su conversión, no sé. Pero gracias a Dios que haya sido aquí salvo por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, son cosas que pasan raro como Dios quiere salvar a una persona. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y verso 13, el tiempo está avanzando.
Dice así, Gálatas 1:13. Porque vosotros habéis oído acerca de mí. Está testificando ya Pablo más adelante, pero él dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, dice ya Pablo convertido, cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Mire, hermano, Saulo de Tarso ya estaba marcado por Dios. Saulo de Tarso, hermano, ya Dios lo había escogido para algo que él tenía que hacer. No cuando era niño, cuando era joven, sino cuando ya era un hombre maduro. Todo ese tiempo Dios dejó que él recibiera todas esas enseñanzas que le iba a ayudar en el conocimiento. Pero todavía no había sido llamado para lo que realmente Dios lo había llamado. Pero lo que a mí me impacta es que Saulo de Tarso ya había sido escogido y apartado desde el vientre de su madre. Ahora, Dios ya conocía a Saulo de Tarso entonces, desde mucho tiempo, como a nosotros, hermanos, y eso es de asombrarse. Dios lo conocía a usted, pero usted no conocía al Señor. Tú que me estás escuchando, es contigo otra vez, que no conoces a Cristo. Tú no conoces al Señor Jesús, pero Él sí te conoce a ti. Y mire, se lo voy a demostrar con versos. Efesios 1:4. Siempre el apóstol Pablo, ya él como apóstol, mire, escribe estas cosas preciosas. Efesios 1:4. Por eso él se recordaba de su vida anterior, hermano. Él decía, wow, todo lo que yo era, pero ahora, ¿cómo ha hecho el cambio en mi vida el Señor? Entonces él escribía, Efesios 1:4. Dice, según, hablando de Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué está diciendo aquí? De que nosotros, hermano, el Señor ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para hacer algo para Él. Imagínese eso. Eso es algo tremendo, hermano. Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Dice así, y 5. Jeremías 1:4 y 5. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, está hablando Jeremías, el profeta, pero él está contando su historia ahora. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, o sea, antes que nacieras, pues, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¡Wow! Jeremías nació y él no sabía por qué había nacido ni qué era lo que tenía que hacer hasta que Dios lo confrontó y le habló, porque Jeremías no quería servirle a Dios. Jeremías le decía, soy joven, yo no puedo, las excusas que todos ponemos a veces cuando no queremos servir a Dios. Pero vino Dios y le dijo, te voy a decir una revelación que tú no sabes. Te voy a decir que tú vas a ser profeta, que antes de que te formara en el seno de tu mamá, yo ya te había conocido, yo ya te había visto. La palabra conocí, ahí es la palabra yada en hebreo, que significa te observé, te examiné, te elegí, te escogí, te designé. Él ya venía designado para eso. Por eso yo creo que hay gente que no todos, hermanos, pero hay gente que viene designada a hacer papeles a la tierra muy poderosos. Y para mí uno de ellos fue el apóstol Pablo. Como los apóstoles, pues, pero Pablo fue un hombre que ya venía, hermano, marcado por Dios. Juan el Bautista, para hacer una función, Elías, Moisés.
nosotros también, tal vez a un nivel, no puedo decir un nivel más pequeño, pero tenemos que hacer algo. Hemos sido enviados a hacer algo. Y no porque considerándonos más pequeños que otros, no, nuestro llamado es diferente al llamado de ellos. Ellos fueron llamados en su tiempo, nosotros hemos sido llamados en este tiempo. Muchos de ellos quisieron conocer en los tiempos que nosotros íbamos a vivir. Muchos de ellos quisieron conocer de quién se refería la palabra cuando hablaban de la iglesia o del Mesías. Y no se les dijo, ustedes solo prediquen lo que va a pasar, no lo van a vivir. Ahora nosotros estamos viviendo todo esto, somos los elegidos, pero vamos a pasar otras circunstancias. ¿Sí me explico? Todos traemos una función. Y entonces eso es lo que el Señor le dijo a Jeremías cuando no quería ir a enseñar. Le dijo, antes de que yo te formara en el seno materno, antes yo ya había decidido lo que tú ibas a hacer, te conocí, o sea, ya lo que le expliqué. Y antes que nacieras te consagré. Dos cosas, lo habían conocido y lo consagraron para hacer eso. Por eso, hermano, Dios no quiera, pero imagínese esta gente que ha venido con un plan de Dios y no obedecen al plan de Dios. Para mí es que su juicio va a ser muy fuerte, porque ya venían escogidos y se apartaron. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predico este evangelio. Porque Pablo sabía, yo fui escogido desde antes, desde el vientre de mi madre, para ser apóstol de los gentiles. Pero no lo sabía. Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, no lo sabía. Usted y yo, antes sin Cristo, no lo sabíamos. Estábamos pecando, haciendo un montón de cosas desagradables. Por eso es que mucha gente se asombra cuando usted le dice que es cristiano, porque si le conocieron a usted cuando usted no era cristiano, hermano, la gente dice, no hombre, si este era un diablo, no hombre, si olviden, que este no se convirtió, eso es mentira. Si este hermano, el humo le salía del cerebro porque ya estaba en el infierno. La gente no cree al ver el cambio, porque éramos cosa seria, algunos. Y entonces, hermano, sin saber usted y yo, que Dios ya nos había escogido desde antes para hacer una función. Oh, Dios mío, esto le vuela los sesos a uno, hermano. Entonces, repito, Saulo no sabía que Dios lo tenía preparado para un trabajo especial dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu trabajo dentro del cuerpo de Cristo? Estar sentado ahí viendo televisión. ¿Cuál es tu trabajo dentro del cuerpo de Cristo? No servirle a Dios, no estar metido en las cosas de Dios, no servir en ningún área. Para eso te llamó el Señor, para que fueras nada más a una iglesia y sentarte, oír el mensaje y salirte. No, tiene que haber un propósito. Por eso el Señor te buscó si tú te rechazas a lo que Dios te llamó, vaya tú. Por cierto, el nombre de Saulo, que no se lo había dicho, el nombre de Saulo significa, escuche hermano, me llamó mucho la atención, aquel que ha sido pedido por Dios. Eso significa Saulo. Aquel que ha sido pedido por Dios. Entonces Dios ya había pedido a Saulo. El elegido o pedido por Dios. Él ya había sido elegido. Ya había sido pedido. Su nombre significa el que ha sido pedido por Dios. Él sin saber qué significaba su nombre. Probablemente el que ha sido pedido por Dios. Mientras que ahora Pablo, ¿verdad? Tal vez si Saulo, digamos, o vamos a poner que Saulo sabía lo que significaba su nombre, ¿verdad? Hay mucha posibilidad que tal vez sí, porque les ponían nombre a los hebreos conforme a algo que ellos esperaban que fueran a hacer. Él ya venía pedido por, entonces él decía en el mundo, yo soy pedido por Dios. Por eso soy fariseo, porque Dios me pidió que me metiera a ser fariseo y a perseguir a estos cristianos. Eso me ha pedido Dios hacer. Se veía confundido. Él decía, es que para eso me pidió Dios, para que yo viniera a matar cristianos. Y imagínense, y según él estaba cumpliendo lo que su nombre quería decir. Pero realmente lo que Dios estaba diciendo, que lo había pedido, era para que él fuera apóstol de los gentiles. Pero claro, eso estaba cerrado en el pensamiento
de Saulo siendo o no conociendo a Jesús. Y por eso es que su nombre de él es Pablo, Saulo de Tarso, pero después usted lo encuentra ya en su conversión, ya no se dice Saulo de Tarso. Cuando estamos hablando de la conversión y lo que él hizo en su vida pasada era Saulo, pero cuando usted lo ve ya, cuando él se convierte, él se llama Pablo. Como que le cambian el nombre o ya da su nombre o le pusieron ese nombre o no sé. Pero lo que sé es que su nombre o el nombre Pablo, para todos los que se llaman Pablo, Pablito y todos, significa pequeño, chiquito, hombre de humildad, significa Pablo. Gloria a Dios, hombre de humildad. ¿Por qué? Porque todo el orgullo que él sentía porque había sido pedido por Dios, el Señor se lo quitó y le dijo, te vas a llamar ahora pequeño, hombre de humildad. Y usted ve el cambio de Saulo. ¡Qué hombre este! Después de que él era perseguidor de la iglesia y todo lo que había pasado, ahora era un hombre manso. Un hombre lleno de amor. Por eso es que la gente, repito, se asombran cuando lo miran a usted hablando de amor, hablando de amar al hermano, hablando que usted adora a Cristo, que usted se rinde a Él. La gente lo mira que usted antes, si alguien le hacía algo, usted ya le sacaba el arma y le metía un tiro, no sé, pero ojalá que no, o le pegaba y ahora le hacen a usted y usted tranquilo, dice, estamos en las manos de Dios. Dice la gente, ¿qué le pasó? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Porque usted y yo, hermano, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Es un cambio espectacular. Pero lo triste es que hay personas que no cambian, que no se dejan transformar, que todavía el pasado los alcanza. Ya cambiemos, hermano. Métase en las cosas del Señor. Entonces, vamos a ir terminando. Vamos al verso 10. De Hechos. Hechos 9:10. Porque recuérdese que a Saulo le dice que espere lo que el Señor que espere porque el Señor va a hacer algo con él. Mientras tanto, en el verso 10 dice, Hechos 9:10, había en Damasco, o sea, en Damasco para donde Saulo iba, había cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Oh, Pablo ya estaba orando. Entonces algo bien. Ya el Señor comenzó a hacer algo en su vida. Entonces ya tal vez le volvió el habla. Imagínense. Porque por 3 días no comió, por 3 días no vio, por 3 días estaba mudo. Pero ya después me imagino que ya comenzó a hablar. Aunque no miraba, porque ese es el milagro que vamos a ver ahora. Aunque no miraba, pero comenzó a hablar y comenzó a orar. Comenzó a comunicarse con Dios. Eso es lo que el Señor comenzó a hacer con nosotros cuando nos convertimos. Ahora podíamos hablar con Dios. Antes no sabíamos qué orar, qué pedir, o si orábamos, repetíamos lo mismo que nos habían enseñado, ¿se recuerda? Lo mismo, pero ahora era una comunicación de nuestra alma hacia Dios, de lo que teníamos. Ese es orar, eso es sacar lo que hay aquí, hablar con Dios de todo lo que tenemos. Escuche, y entonces dice, él está orando, verso 12, Hechos 9:12. Y ha visto en una visión, dice, se le concedió a Saulo ver una visión en medio de lo que estaba pasando. Mire, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y entonces mire lo que dice Ananías. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. ¿Tú no sabes eso, Señor Jesús? Imagínese, Ananías, ¿tú no te has dado cuenta, Señor, que este hombre anda persiguiendo
A los cristianos a los que te seguimos, ¿no te has dado cuenta que tiene cartas de los principales? Señor, no, Señor, por favor, no me mandes a él. Mire, a veces nos oponemos a predicarle a los que Dios nos dice que les prediquemos. Por eso le repito, predique la palabra, porque usted no sabe a quién le está llevando la palabra, pero Dios sí sabe. Hermanos, por el amor de Dios, usted no sabe si el que le está predicando va a ser un gran profeta, un gran hombre, una mujer de Dios a la que usted le predica, hermana, se va a levantar porque Dios la ha llamado y usted va a ser el vaso que Dios va a utilizar para que esa persona venga a Cristo y desarrolle el ministerio que Dios le ha dado. Imagínense, esta señora le predicó a mi mamá, doña Lucita Martínez, la que le conté, le predicó a mi mamá se convierte, hermano, porque ella le predicó, se atrevió, Dios la usó, venimos todos a la familia, ahora toda mi familia, todos casi somos salvos, hermano, y hay pastores dentro de nosotros. Imagínense, si esta hermana Lucita no le hubiera predicado a mi mamá, no hubiera pasado esto. O saber qué otra cosa hubiera hecho Dios probablemente, ¿verdad? Pero no hubiera surgido. Allá en el cielo el Señor le va a recompensar a ella por habernos predicado. Por eso predique. Por eso, hermano, predique la palabra. Hoy más que nunca, usted no sabe qué personas van a llegar al Señor. Personas que le van a servir a Dios. Personas muy necesitadas, hermano, de su salvación. Entonces, pero aquí estaba Ananías diciéndole, no, Señor, no me envíes ahí. Señor, yo he oído que él mata gente. Señor, ¿y qué tal si está mintiendo? ¿Qué tal si es un cuento, Señor? Y solo está viendo a ver quiénes son los cristianos. Y cuando yo llegue ahí, Señor, me agarra y mire todo lo que pensaba Ananías. ¿Qué tal si me agarra ahí, Señor? Está fingiendo nada más. ¿Y sabe qué? En el verso 15 Dios le dice a Ananías, pero el Señor le dijo, ve. Y oiga lo que le dijo el Señor. Ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Oh, Dios mío, mire hermano, ya Dios conocía y sabía para qué iba a salvar a este Saulo de Tarso. Pero Ananías se estaba oponiendo. Mire, cuánta oposición hubo para que usted fuera cristiano. Se opusieron sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus amigos. Hermano, cuando usted les decía, hermano, que usted como que le llamaba la atención, ¿cómo va a ser eso? Y se oponían y usted mismo se opuso muchas veces a las cosas de Dios y muchas veces viendo la verdad, usted se oponía, hermano, por el temor, por el miedo, por el fariseísmo, decir, no, hombre, que mi reputación, que yo voy a entrar a esa iglesia, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir el jefe, mis amistades? Porque estaba mucho usted tal vez en las cosas sociales y usted era muy importante como Saulo de Tarso. Pero de ahí me lo fue a traer el Señor y ahora lo tiene aquí, una nueva criatura, lleno del poder de Dios, hermano, listo para servir al Señor, un hombre y mujer humilde que le sirven a Dios, que decimos todo lo que yo era antes no vale para nada, mis estudios, todo lo tengo por perdido con tal de ganar a Cristo Jesús como mi Señor. Y si Dios me trajo a este mundo es para que yo pueda ser de bendición, de edificación a los que necesitan. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Ananías le dijo, tú no sabes que este hombre, ve porque este hombre es instrumento escogido. Ya lo escogí. Tú no te pongas a discutir. Yo ya lo escogí. Wow. Entonces en el verso 17 dice, y así, así a las buenas, ¿verdad? Ananías dijo, bueno, así sí. No, Señor, entonces a las buenas sí voy, Señor. Ananías dice, verso 17, fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, o sea, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo. Oh, mire, ya no solo Saulo, hermano Saulo. Oh, gloria a Dios. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, Saulo ya había visto la luz, Saulo ya había oído la voz, Saulo ya había visto en visión quién iba a llegar. Ya no le quedaba otra más que rendirse al Señor.
Mire, hermano, el Señor trabajó con nosotros de una manera especial por años, tal vez, hermano, pero llegó el Señor a hablarnos, que nos preparó, porque usted y yo no queríamos nada con el Señor, hermano. Le rehuíamos a los evangélicos, a la palabra del Señor, no queríamos nada. ¿Cuántas veces usted se rehusó? Pero mire, en una de esas el Señor lo acorraló de tal manera que le mostró tantas cosas que usted dijo, esto es imposible de salvarme de esto. Dios es real. Dios es real. Él es vivo. Y comenzó Dios a manifestarse antes de que usted lo recibiera. Comenzó usted a ver la grandeza, la misericordia. Porque tanto sus problemas y sus necesidades que tenía, Dios se le reveló. Esa es misericordia. Como se le reveló a Saulo. Y dice que entonces ya Saulo, hermano, con la luz que vio, que lo dejó ciego, con la voz que le habló, que era Jesús, y con la visión que le dieron de que iba a llegar un cierto hombre a hablarle, hermano, había una convicción en Saulo. Y entonces llega Ananías y le dice que me mandaron a que recobres la vista porque estaba ciego todavía. Y para que sea bautizado. Y para que seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, es que mire, la verdad es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente tiene que ser bautizado en el Espíritu. Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Verso 18. Al instante, dice, cuando Pablo oyó aquellas palabras, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Eso quiere decir que cuando el Señor se reveló a tu vida, usted y yo estábamos ciegos espiritualmente, no mirábamos las cosas de Dios, pero cuando el Señor entró a nuestra vida, algo sucedió y la ceguera que teníamos, la ignorancia que teníamos acerca del Evangelio de Jesús se nos fue quitada y comenzamos a ver, wow, esto es verdad, esto es real, yo necesitaba esto. Y comenzó usted a verse, hermano, su mundo pecador, su maldad. Y usted dijo, Señor, quítame esto. Estoy ciego, pero ahora puedo ver. Estaba ciego y ahora veo. Límpiame. Y el Señor entró y le puso Espíritu Santo. Y fue bautizado en agua. Tomó alimentos. Oh, ya comió. Y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esa es la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, de un hombre que todos le tenían miedo, que todos salían huyendo, un hombre despiadado, un hombre que agarraba a los cristianos y los metía presos y no les importaba la edad ni el sexo, si era hombre o mujer y niños. Él tenía un odio con los cristianos, él pensaba que estaba bien. ¡Pau! Se apareció el Cristo de la gloria y le habló. Tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí. Y ahora yo te voy a perseguir a ti para que te conviertas. El Señor te está persiguiendo de la buena forma. El Señor te sale al encuentro. Se te aparece. Hay personas que te están hablando de Cristo. Ese es el propio Cristo. Como yo le dije ayer, cuando vinieron este grupo de hermanos aquí a casa, yo pude experimentar el amor de Dios a través de ellos. Y sentí en mi espíritu que Dios me estaba diciendo, ¿ves? Te amo. Te amo. Fue algo real que pasó ayer conmigo. Y con ustedes, gracias, hermano, porque se dejaron usar. De la misma manera, nosotros tenemos que demostrarle a las personas el amor de Dios. Porque tal vez Dios no va a bajar. Dios no les va a traer una luz. Dios no les va a dar una visión. Pero a través de nosotros Dios les va a hablar palabras de vida eterna. Así que, hermanos, yo quiero que usted ahí comience a decirle, gracias Señor porque me salvaste. ¿Cómo fue su conversión?
Voy a repetir las preguntas. ¿Cómo fue su conversión? ¿Dónde fue su conversión? ¿Por qué usted vino a Cristo? ¿Cuántas veces usted se ha apartado o se ha alejado del Señor? Alguien puso ahí, yo leí por ahí que alguien puso, muchas veces se ha alejado del Señor. Pero hoy el Señor le está diciendo que sea firme. Espero que ya esté firme. Pero si no, fírmese. Busque al Señor, establezcase. Que su fundamento sea la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces se ha apartado del Señor usted? ¿Cuántas veces ha querido alejarse? ¿Lo ha pensado? ¿Cómo era usted cuando no era cristiano? ¿Qué hizo usted cuando no era cristiano? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo trataba a los demás? Y la última pregunta es, ¿cómo es usted ahora como cristiano? ¿Han habido cambios, hermano? ¿Han habido cambios en su vida? No somos perfectos, pero no podemos ir para atrás. Tenemos que ir hacia adelante. No podemos ir para atrás. Siendo cristianos, no podemos, hermanos, regresar, estar haciendo las cosas del mundo. No, tenemos que ir hacia el frente. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos para algo, para llevar su palabra. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios, decía Pablo. Es que este hombre dejó 14 cartas escritas para la iglesia. Por eso es que el Señor lo había escogido. Y por eso el Señor lo sacó de ahí, de la oscuridad donde él estaba, porque el Señor ya lo había elegido. Pablo decía, y repito las palabras, él decía, ay de mí si no predico este evangelio. Porque él sabía que había sido llamado para eso. Y en otra ocasión él decía, ¿cómo puede ser que yo después de ser heraldo me venga a perder de ti? ¿Cómo puede ser que el Señor te haga una salvación tan grande, mi amado hermano, y que ahora estés pensando en regresar al mundo o que no quieres venir al Señor? ¿Cómo es posible que el Señor te dio algo tan maravilloso y tú lo quieras echar a la basura? Esta salvación hay que, con temor y temblor, dice, guardarla, porque es un regalo precioso del Espíritu Santo. Y no te quedes sentado en una banca de hoy en adelante, no te quedes sin hacer nada. Funciona en el cuerpo de Cristo, porque para eso fuiste llamado, para estar dentro del cuerpo. Y el que nos da vida y la cabeza es Cristo, y vamos a funcionar por esa cabeza que nos da el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, gracias, porque yo era así, 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 así y así. Pero ahora, totalmente me has cambiado. Ahora, Señor, no, ni pensar en regresar al mundo. No, Señor, aquí está mi vida. Dígale como dijo Ananías, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Es lo que el Señor quiere que hagamos. El Hijo lo hizo, el unigénito. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No sea voluntad, hacer tu voluntad. Él nos dio el ejemplo. Entonces nosotros de igual manera, ya cambiados y lavados, hágase tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Aquí estoy. Aquí estoy. Dígale al Señor que nos siga transformando, que nos siga cambiando. Como le decía ayer, que nos siga metiendo en el Jordán. Como a Naamán. Naamán no salió limpio de la primera vez, lo metieron. Ni la segunda, ni la sexta vez salió limpio. Salió limpio hasta la séptima vez. ¿Y nosotros en qué etapa iremos? ¿En la primera? ¿Zambullida? Ya pensamos que estamos limpios. No, te faltan 6 todavía. Purificaciones de Dios en nuestra vida. Limpieza de Dios. Que nos limpie. Que nos haga mansos y humildes. Que en vez de ser Saúl, seamos Pablo. Hombre humilde. Pequeño. Pero con un Dios todopoderoso. Padre, gracias por la palabra, gracias por tu bondad y misericordia. Yo bendigo a mis hermanos que, Señor, están escuchando. Te ruego, Padre, bendición y que hayan entendido tu palabra. Y te ruego, Señor, también por aquellos que hoy están tomando la decisión de ser cristianos.
de ser hijos tuyos, de recibirte como Señor y Salvador. Ayúdeme a orar por ellos, hermano. Padre, donde quiera que estén, donde quiera que ellos estén escuchando este mensaje, si no le han entregado su vida a Jesús, Señor, que hoy se rindan, que hoy, Padre, se postran delante de ti. No importa, Señor, su estado social, Señor, no importa el conocimiento que tengan, Señor, necesitan la salvación. Padre, yo te pido que tú les perdones sus pecados, les laves con tu sangre y que haya un arrepentimiento genuino en sus vidas y te reciban y que sean nuevas criaturas, nuevos hombres en la fe aquí adentro internamente. Padre, pido a aquellos que se están reconciliando contigo en este momento, en el nombre de Jesús, ruego por ellos también para que tú los recibas en tu casa porque son tuyos. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender que tenemos que seguir funcionando en el cuerpo de Cristo, haciendo tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Los bendecimos a ustedes. Amén y amén. Mis hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Qué hermoso. Así que disculpe el tiempo, que la transmisión se me falló, pero aquí estamos, hermano. No se detiene la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, manténgase firme. Recuérdese, hoy a las 2 de la tarde, ya entre 45 minutos, los jóvenes comienzan con su servicio de jóvenes en Juventud Vertical a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde en la página de Koinonia, los niños, ¿verdad? Y los padres ahí atentos a que los maestros, hermana Normita Cruz va a estar ahí ministrando la palabra y la enseñanza. Así que no se pierda ninguna de las transmisiones. Y mañana, con la ayuda de Dios, si no viene el Señor hoy, mañana a las 7 de la noche nos volvemos a ver por acá. La paz de Cristo, Cristo viene y Dios me los bendiga. Hasta pronto.